buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto recibirles en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para esta actividad académica que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas a través de la línea de investigación sobre Derecho e Inteligencia Artificial que coordinamos Pablo Pruneda, que está acá con nosotros, y el de la voz, y en este caso en una alianza con IntelliJuris, que es una plataforma, como ustedes saben, de difusión de la cultura y del conocimiento jurídico. Hemos realizado esta actividad sobre finanzas más incluyentes, sobre el tema en concreto el día de hoy de inclusión financiera y el impacto de los neobancos, con la finalidad de explorar una beta más a las que hemos venido abriendo en esta línea de investigación sobre derecho y tecnologías. En los últimos años, ya desde hace casi 5 años, hemos ido explorando cómo los cambios tecnológicos han venido transformando sectores de la vida social, de la vida colectiva, y al mismo tiempo han venido acompañados de transformaciones en el mundo del derecho, han obligado al derecho a repensarse a sí mismo, han obligado a los agentes y a los actores reguladores a cambiar sus perspectivas y también han abierto una enorme cantidad de oportunidades y de posibilidades en ámbitos y en sectores en los cuales sin las tecnologías muchos fenómenos no habrían tenido lugar. Ese es el caso, al menos desde la perspectiva de quienes organizamos este foro, de los neobancos y de estas instituciones que en modalidades innovadoras y a partir de nuevo del aprovechamiento de las tecnologías han venido a tener una dinámica disruptiva a través de plataformas digitales y aplicaciones móviles. Nosotros pensamos, pero es una hipótesis que sostenemos desde la coordinación de la línea, que se trata de fenómenos que pueden potencialmente aumentar de manera significativa y positiva la inclusión financiera en todos los países, no solo en México, y que por lo mismo merece la pena tener una reflexión al respecto. Esta actividad académica no se agota el día de hoy, en realidad inicia con este foro, pero a lo largo de los próximos meses con IntelliJuris de nueva cuenta y a través de las plataformas de IntelliJuris tendremos 5 webinarios temáticos orientados a este asunto y en el mes de mayo un segundo foro aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con lo que estaremos de alguna manera concluyendo nuestro seminario, déjenme decirlo así, nuestro foro permanente sobre finanzas más incluyentes. Quiero agradecerles que nos acompañen el día de hoy. Aurora de la Paz Torres Arroyo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ella, como ustedes saben, es egresada de esta casa de estudios, es abogada por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, ha realizado estudios de maestría y tiene una larga experiencia de décadas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde ha ocupado distintos cargos y hoy se encuentra como responsable de la Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero, que está adscrita a la Vicepresidencia de Normatividad de dicho órgano desconcentrado. Tiene obviamente una enorme experiencia en el funcionamiento del sector financiero y también, una visión que seguramente nos compartirá sobre las posibilidades desde ese sector de mirar nuevas posibilidades de banca en nuestro país. Le quiero agradecer también a Carolina Velázquez Santos que nos acompañe el día de hoy. Ella también tiene una experiencia, además, muy interesante, por ejemplo, en el Banco de la República de Colombia y actualmente está colaborando aquí en el Bank of International Settlements en la Ciudad de México. En verdad, un gusto y muchas gracias por haber aceptado acompañarnos en esta actividad. Luis Bartolini, quien tiene además una larga experiencia también como abogado y como abogado además en el ámbito del sector privado, pero también con experiencia en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la cual fue director general de autorizaciones especializadas. Actualmente él coordina su propio despacho de consultoría en estas materias. Muchas gracias, además, Luis, porque sé
que fue el doctor Sergio López Ayón, quien también es coordinador de esta actividad, él desde el lado IntelliJuris, quien nos hizo favor de ponernos en comunicación contigo. Y nos acompaña también Liliana Ruiz Ortega, quien ella también tiene experiencias de gobierno en el sector privado y en el Banco Mundial, actualmente además en el sector social, desde una organización de la sociedad civil que conozco bien porque soy miembro además de su consejo consultivo, que es Fundar. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy también en esta actividad y obviamente con experiencia en estos temas y con una visión, insisto, desde sociedad que me parece que es muy importante. Agradezco mucho a quienes nos acompañan de manera presencial en esta sala Centenario y sobre todo también en igual medida y de igual manera a quienes se han conectado de manera virtual y a quienes nos siguen también por Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Esta actividad se difunde por estos medios en tiempo presente y se seguirá difundiendo en otros momentos a través de medios digitales. Sin más, le daré la palabra para iniciar esta mesa hasta por 10 minutos a Aurora de la Paz Torres Arroyo. Adelante, por favor, Aurora. Gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor regresar a esta casa. Y bueno, yo les platico el tema que todo el mundo tiene ahorita en boga y que es precisamente el tema de inclusión financiera y cómo tiene que ver y cómo está relacionado con toda la implementación de las nuevas tecnologías que tenemos actualmente disponibles. Quiero empezar por 2 puntos que a lo mejor es básico, pero ¿qué es la inclusión? Pues la inclusión es hacer pertenecer a alguien, hacerlo entrar a un círculo del cual no es parte. Y la inclusión la podemos ver en todos los aspectos de la vida, a nivel personal, a nivel colectividad, a nivel país, a nivel continentes, a nivel mundial. ¿Qué es la inclusión? Pues que a mí me hagan llegar a un grupo del cual por determinadas circunstancias no formo parte. Lo podemos ver en temas de inclusión en este caso, que es el que nos impacta el tema de inclusión financiera. ¿Y qué es la inclusión financiera? Pues hacer llegar algún tipo de servicio a alguna comunidad que no tiene la posibilidad de acceder. ¿Cómo le doy la apertura? Pues poniendo a su disposición cualquier medio que lo haga ingresar al sistema financiero. Lo más básico es hacer que una persona tenga una cuenta, hacer que una persona tenga en dónde le depositen lo que sea de que vaya a tener como ingreso, que pueda hacer transferencias electrónicas y que en algunos casos pueda tener acceso al ahorro y en muchísimos menos casos acceso a la inversión. Pero finalmente todo empieza con que alguien se acerque para que le puedan abrir una cuenta. En este tema es muy amplio porque yo me pregunto, y siempre lo expongo en los casos que tengo, es la inclusión financiera es la apertura, pero ¿hacia qué sector? ¿Hacia dónde queremos llegar? Si yo vivo en la Ciudad de México y salgo a Insurgentes, literalmente Plaza IN, en donde está la oficina donde yo laboro, volteo y tengo al menos 5 sucursales bancarias, tengo al menos 2 o 3 tiendas de conveniencia que actúan como comisionistas, tengo cajeros electrónicos muy cercano. Para mí, eso no es la inclusión. ¿Por qué? Porque yo, en un medio como en el que me desenvuelvo y como en el que nos desenvolvemos varios de nosotros, quizá aquí sales a Insurgentes y no hay tanta cercanía, pero finalmente a menos de 1 kilómetro encuentras algo. Entonces, este tipo de servicios que actualmente estuvieron
como que muy en boga, pues sí, tener un corresponsal bancario cerca te hace la diferencia cuando no tienes que ir a una sucursal, pero yo no tengo que caminar 5 kilómetros para ir a retirar algún apoyo gubernamental. Yo no tengo que caminar 5 kilómetros para ir a hacerle una transferencia a mi familiar que vive en otro estado de la República. Yo no tengo que caminar 5 kilómetros, que es el peor de los riesgos, con dinero que retiré en un corresponsal que está quién sabe en dónde, con todas las consecuencias que eso me puede traer a mi seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que realmente la inclusión financiera debe ser para esos sectores, para esas poblaciones que están en lugares recónditos. Yo recuerdo mucho un poblado que se me quedó muy marcado en algún tema de autorización, que es una población en la Sierra de Oaxaca, que se llama Santiago Nuyo, que la verdad es que no hay absolutamente nada en Internet. Entonces, ese tipo de hacer llegar el servicio financiero a ese tipo de poblaciones es lo que debe de importar. Ahora, una cosa es la intención de que realmente se quiera incluir a esas poblaciones y otra cosa es el medio, cómo lo vamos a hacer llegar. Antiguamente, antiguamente, unos 5 años, 6 años, pues ¿cuál era la facilidad? Pues ir a poner un corresponsal, una tienda de conveniencia, en lo que puede ser una tortillería, una gasolinería, etcétera, a un poblado y que el habitante pueda ir, caminar y hacer su operación bancaria a través de un corresponsal bancario. Sin embargo, esto pues también ya tiene sus riesgos y ya ha trascendido. ¿Por qué? Pues porque el corresponsal bancario, cuando mucho para apertura de las cuentas, te puede como que canalizar, dar la ayuda, pero él no abre la cuenta. De todas maneras, tienes que ir a una institución a firmar, bueno, hace 5 años, estoy en aquel tiempo, a firmar tus contratos, que te den tu tarjeta, etcétera. Para ser beneficiarios de programas sociales, pues lo mismo, tenías que ir y hacerlo físicamente, y hace ratito alguien mencionaba y que te firmen y que te pongan el sello en la hoja, que te regreses a tu casa y esperar a que te avisen. Bueno, pues eso ha evolucionado, ha cambiado, y ahora el tema de la inclusión está muy relacionado con el siguiente punto, que es el uso de la tecnología. A través de esta evolución, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a muchísimas personas con celulares. Difícilmente al quien no tiene, aunque sea el teléfono inteligente más básico, que le permite estar en contacto con su banco. Todavía estoy en una etapa un poquito anterior. Yo todavía tengo que ir al banco, todavía tengo que ir a que me abran mi cuenta, a que me instalen la app en el teléfono, pero eso ya me facilita la vida, porque ya no dependo de tener que ir caminando a un corresponsal, de tener que ir caminando a una sucursal bancaria, sino que ya puedo hacerlo a través de la app que tenga instalada en mi teléfono. Eso, pues, claramente ha sido una facilidad, pero te empiezas a encontrar con determinados retos que ahora son tecnológicos, porque esas poblaciones a las que me estoy refiriendo, pues difícilmente tienen acceso a luz, difícilmente tienen acceso a una conexión de Internet. Si la tienen, es una conexión débil, que bueno, en algún punto pues les hará imposible la realización de los movimientos, pero finalmente hay un avance. Ahora, seguimos caminando en el tiempo y venimos al tema que creo yo que es el que detonó todo esto, que es el de la pandemia, en el cual todo mundo tuvimos que aprender. El primer día que nos fuimos a nuestra casa, ninguno de nosotros sabía siquiera, ni tenía en mente siquiera cómo era posible que yo pudiera tener una comunicación con mi jefe si no estábamos presencialmente y no nos estábamos viendo cara a cara, mucho menos la idea de poder acceder a la compra de mercancías a través de alguna plataforma, muchísimo menos pagar una tarjeta bancaria,
mucho menos ir a hacer una compra. Y esto, ¿qué es lo que te da? Pues te evolucionas o evolucionas, te mueves o te mueves. Y ese movimiento precisamente hizo que como que la tecnología que ya estaba ahí latente, pues como que germinara, creciera, floreciera y todos nos diéramos cuenta de que efectivamente con el uso de este tema que teníamos aquí escondido, floreciera y pudiéramos expandirnos y retomar la vida como la tomamos hace 2 años. Pudimos tener, y como ahorita pues, estamos teniendo una sesión remota, podemos tener juntas remotas, comprar remotamente, pagar tarjetas. Y bueno, entonces, ¿qué esto que dio como efecto? Pues que las personas interesadas en desarrollar esta tecnología, especialmente en el sector financiero, pues se dieran cuenta de que la tecnología puede ser usada en otro tipo de sociedades, de entidades que no son necesariamente bancos. Y esta oportunidad que les dio, pues les abrió la oportunidad de abrir en una aplicación y tener una cuenta en la cual le pudieran transferir, en la cual pudieran recibir. Estoy hablando de los principios de este tema. Y bueno, pues eso como que ya va tomando toques como de verdadera inclusión. Ya como que te va haciendo ver que no es necesario que yo esté en Insurgentes Sur rodeada de quién sabe cuántos bancos y quién sabe cuántos corresponsales, sino que ya incluso yendo en la carretera, si yo tengo una cuenta de estas, y tengo una emergencia, pueda hacer la transacción bancaria. Bueno, bancaria o a través de la app. ¿Esto que te da? Bueno, pues que incluso si vas manejando y se te ocurre que necesitas una cuenta en mitad de la carretera, puedes acceder a este tipo de plataformas, hacer tu logueo y entras y tienes tu cuenta muy rápidamente que te puede sacar de una necesidad. Entonces, eso como que ya se le está viendo la luz, ¿no? Ya como que la inclusión puedes traer hacia al acceso a un servicio bancario o a un acceso a un servicio financiero, pues a muchísimas más personas, siempre que tengan acceso a un teléfono y a ciertas características de Internet. Bueno, ahora vamos a hacer una distinción muy clara. También se ha dado en llamar a esta última tecnología que les estoy platicando como un neobanco. Estos dos tipos de neobancos, pues en realidad tienen su propia figura y tienen su propia regulación y tienen su propio nombre. Y esto es el tema de las sociedades que están reguladas por la ley FinTech, que no son necesariamente bancos porque no tienen las características de un banco. Son otro tipo de sociedades que están reglamentadas con su propia operación, sus propias reglas, sus propios niveles de capitalización, sus propias normas para supervisión. Y tenemos otro tema, que es tema de bancos digitales, que es muy diferente a lo que han dado en llamar neobancos, cariñosamente lo veo yo, pero que en nada tiene que ver con lo que es un banco digital. Me voy al tema de bancos digitales y dejo la exploración del tema fintech para los demás participantes. Llego al tema de bancos digitales. El tema de bancos digitales es muy interesante porque son bancos viviendo totalmente en un aspecto digital, con su propio modelo de negocio, con sus propios servicios, sus propias tecnologías. Es decir, muchas veces podemos decir que X banco es un banco digital porque me proporciona una banca por Internet. Eso no es ser banco digital, porque finalmente estos bancos tradicionales sí te proporcionan los medios, te proporcionan los accesos, pero finalmente todo finaliza con una sesión presencial en una sucursal con un asesor o el asesor va a tu casa o etcétera y acaba con lo que mencionábamos, la hoja, el sello, la firma. Eso no es ser digital. El banco 100% digital es aquel que vive en una app
Y a través de la app puedes tener desde la apertura de la cuenta, el conocimiento del cliente, puedes tener la posibilidad de realizar toda la transferencia, toda la operación bancaria a través de la app sin necesidad de tener la presencia física de algún ejecutivo, y la calidad en la atención se supone que debería de ser mejor por todo el uso de estas tecnologías. Y aquí empieza a entrar ciertos otros factores que pues tienen que intervenir decididamente, que es como todo el uso de que las aplicaciones y todos los sistemas, y no soy experta en sistemas, pero tengan que ir a hacer una búsqueda de datos de la persona, lo que quiere hacer, su perfil, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace banca en el sistema financiero, y cómo el banco le puede proporcionar mayores elementos pues para promover que siga utilizando este modelo disruptivo de banca y que rompa con el esquema tradicional de operación y el modelo de operación de un banco que por sí tiene su propia tecnología. Pero cuando te dicen, yo soy un banco digital y no tienes autorización para ser banco digital, lo que estás ofreciendo realmente es un producto, y estás ofreciendo un producto que finalmente va a llegar a una etapa de culminación física. Tienes que ir necesariamente a algún lugar. Y esas tecnologías que utilizan los bancos que no son digitales, pues no están tienen la capacidad de hacer la transformación tan rápida como para tener un modelo que puedan hacer literalmente ya como banco digital. Como los chicos de ahora, o sea, tú ves a un bebé de 2 años y le mueve al teléfono y te quedas impactada, pero porque nació con eso. En su cerebro no hay otra cosa que no sea entrar a un teléfono, teclear la televisión, lo que ustedes quieran y manden. A alguien como una servidora que nació con un chip de bancos, de caminar a la sucursal, y que me quieran de repente modelar toda la tecnología y metérmela en el cerebro de pues no se va a poder. Lo mismo pasa con el banco. Si naciste siendo banco con un modelo tradicional, está muy complicado, por más que le inviertas, que puedas realmente ser y llegar a ser este banco digital como los que nacen siéndolo. Entonces, eso es lo que yo les tengo que aportar. Desde luego habrá muchísimo más que platicar por el tema de estos bancos digitales, que como les dije, tienen sus propios modelos de negocio, su propia tecnología, su propia supervisión. Muy importante, una autorización como banco digital, una licencia propia que lo hace vivir con toda esta característica de sus modelos de negocio. Tendrán su propia supervisión, y en cuanto a algunos aspectos que también comentábamos hace unos minutos, pues que habrá que explorar, que es en cuanto a protección de datos por todo estas temas que hace la inteligencia artificial y el conocimiento y la búsqueda en todos los datos del cliente, pues y que principalmente hay veces que las tecnologías pues viven en una nube que está ubicada, no sabemos en qué países. Habrá que tener este especial cuidado, y bueno, esto es lo que Muchísimas gracias. En verdad, muchas gracias, Aurora, por esta información, por estas reflexiones, por estos puntos que dejas sobre la mesa para seguir pensando. Voy a compartirles algunos datos que creo que refuerzan la relevancia de todo lo que se ha dicho. En la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares del año 2022, que la elaboran, como ustedes saben, el INEGI y el IFT, arroja los siguientes datos. En 2022 había 93.1 millones de personas usuarias de Internet, lo que representó el 78.6% de la población de 6 años o más. La misma encuesta registró 93.8 millones de personas usuarias de teléfono celular. La cifra equivale al 79.2%
de la población en el estudio, lo cual creo que habla de las capacidades de las tecnologías y, como bien decías, del acceso a través de los aparatos telefónicos, que en algunos países además han sido sumamente exitosos. Menciono, por ejemplo, el caso del Banco Digital Alemán, que se fundó en 2013, N26, que opera en 26 países europeos y tiene más de 7 millones de usuarios, con un crecimiento anual además del 30% de usuarios. En el caso de Brasil, por ejemplo, está Nubank, que también ha tenido un crecimiento muy importante y atiende a 1 de cada 2 brasileños. Y en el caso de Reino Unido, un banco que en realidad también opera en 41 países, Revolut, que incluso tiene presencia en Chile y en Brasil. Me parece que son ejemplos interesantes que además me gustaría, y lo dejo sobre la mesa, hilvanar, si es posible, alrededor de ellos, con esta distinción de banca tradicional, neobanco y banca digital que Aurora nos trae sobre la mesa. Sin más, le doy la palabra a Carolina Velázquez Santos, por favor. Adelante, Carolina. Muchas gracias a los organizadores de este foro por haberme invitado. Yo estoy aquí en representación del, como ya Pedro lo mencionó, el Banco de Pagos Internacionales, que es una organización que agrupa 64 bancos centrales en todo el mundo, tiene su sede principal en Suiza y aquí en México tiene una oficina de representación que se enfoca principalmente en tratar temas pues de interés para la banca central en los bancos de las Américas. Ahí pues hacemos investigación sobre los temas que le interesan en general a los bancos centrales, pero en particular este tema de innovación financiera y de las implicaciones de la innovación financiera para el sistema de pagos, el sistema financiero y pues la inclusión financiera también son, digamos, un punto importante en nuestra línea de investigación. Y hoy pues les traigo una presentación sobre cómo pueden aprovecharse las finanzas digitales para promover un mayor acceso a los servicios financieros. Pero antes de esto sí creo que es importante resaltar el papel que juega el sistema financiero en una economía, lo importante que es, digamos, ese engranaje que permite el sistema financiero para que la economía funcione a través de servicios básicos como pagos, crédito, ahorro e inversión. Y más importante aún, que las personas las personas puedan acceder a esos servicios para generar un crecimiento y un desarrollo económico. Pese a esto y a la importancia digamos, de este acceso a los servicios financieros, la brecha en el acceso al sistema financiero sigue siendo un gran desafío, especialmente para los países de América Latina. Aquí está pues el porcentaje de adultos con acceso a una cuenta bancaria. Vemos que pues, los países de América Latina, que son pues, básicamente los que están en la parte derecha de la gráfica, están muy por debajo de otros países desarrollados. Es la línea azul que se muestra ahí. Y en contraste, pues vemos que es muy alto el porcentaje de población que tiene acceso a un teléfono móvil, que son los puntos amarillos que se observan en la parte de arriba. O sea que hay un gran potencial para aprovechar precisamente estas tecnologías en beneficio digamos, del acceso de las personas a los servicios financieros. Y bueno, y pues a pesar de eso sí hay que reconocer que los pagos digitales han venido creciendo pues a lo largo del tiempo, como bien lo dijo Aurora, también favorecido por la pandemia, pero pues bueno, el uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, dinero digital en general ha venido en aumento, especialmente en América Latina. Y aún así se observan ineficiencias también en el sistema financiero, como por ejemplo los altos costos para los usuarios en el uso de servicios financieros. Esto en la gráfica de la derecha está medido como los ingresos de los bancos como porcentaje del PIB, los ingresos de los bancos por concepto de comisiones y tarifas que se cobran por pagos interbancarios como porcentaje del PIB. Si observamos las dos primeras columnas que representan Latinoamérica, son digamos, de los más altos comparado con otros países de la región. Y si eso es a nivel doméstico, a nivel transfronterizo, pues es aún más preocupante. Sabemos que
en los pagos transfronterizos el mercado es súper opaco, no se sabe quiénes son los intermediarios ni cuáles son las comisiones que le cobran a uno al enviar, por ejemplo, una remesa de Estados Unidos a México. Y pues ahí también hay mucho margen de acción para la política, para tratar de reducir esos costos. Y sin embargo, pues el hecho de que hayan más participantes en el mercado está ayudando a reducir esos costos. En la gráfica de la derecha se ve que el costo, por ejemplo, del dinero móvil, el dinero digital, mobile money, es mucho menor que, digamos, hacer un envío en efectivo o incluso a través de una cuenta bancaria. Y también las tarifas que cobran los nuevos participantes del mercado, como las fintech, es mucho menor al que cobraría un banco tradicional que necesita, pues, digamos, más intermediarios para este proceso de remesas. Pero bueno, como lo mencionaba, el uso de los pagos digitales está ayudando a cerrar esas brechas en el acceso, y si lo vemos en términos históricos, sí se observa que hay una tendencia creciente en el acceso digamos, a los servicios financieros. Y bueno, uno de los beneficios que hemos visto, además, no solo de tener acceso al sistema financiero a través del uso de medios digitales, es que está correlacionado con un mayor acceso al crédito, no solamente al simple hecho de tener una cuenta bancaria, sino también a un mayor acceso al crédito. Esto es parte de una investigación de colegas míos en el BIS, que pues observan con alta significancia económica que sí hay una correlación entre el uso de pagos digitales y el acceso al crédito. Y más importante aún, hay una correlación también entre el uso de pagos digitales y la reducción de la informalidad laboral, que eso es súper importante en América Latina, donde casi un tercio del Producto Interno Bruto corresponde a economía informal. Bueno, esto pues ha estado paralelo a la inversión que las fintech y las big tech están haciendo en temas de machine learning, de inteligencia artificial, de aprovechamiento de datos, y cómo a través del aprovechamiento de esas nuevas tecnologías están, digamos, en un boom de ofrecimiento de crédito que se disparó, digamos, después de la pandemia. En China, por ejemplo, que es la gráfica de aquí de la derecha, vemos que de casi del 90% del crédito ofrecido en el país es ofrecido por empresas Big Tech. Pero pues esto tiene, digamos que la otra cara de la moneda es también que esas mismas fuerzas del mercado que llevan a que las grandes empresas Big Tech y FinTech puedan llegar masivamente a un gran número de usuarios, puede también generar temas de concentración de mercado, que es lo que vemos también en China y en India, donde solamente en 2 proveedores de esos servicios se concentra la mayor parte del mercado de crédito. Y bueno, aparte de este tema de concentración de mercado, pues otra de las cosas que hemos visto también como resultado de investigaciones en el BIS, es que también puede haber un tema de discriminación de género en el uso de tecnología financiera. Esto puede ser por cuestiones de preferencias, pero digamos hay una brecha de género, me refiero a que son más los hombres interesados en usar fintech que las mujeres que se interesan en usar fintech. Y pues ahí hay también un gran espacio para mejorar ese tema. Y también puede haber una discriminación a los pequeños comerciantes debido a también cuando se logra una mayor concentración de mercado por parte de estas fintech y big tech, ya no les interesa tanto llegar a los comercios más pequeños, ya desde que llegan a un punto de concentración de mercado. Y ahí pues hay, como lo digo, mucho campo de acción para las políticas públicas, y pues no puedo dejar de hacer referencia, proveniendo de un banco central, a ese poder transformador que pueden tener los bancos centrales
al crear infraestructuras que permitan, digamos, la sana competencia en el mercado. Y un ejemplo de ello son los pagos, los sistemas de pagos inmediatos. Aquí en México pues está CODI y tengo aquí el ejemplo de Brasil, donde el número de usuarios de estos pagos digitales ha crecido exponencialmente y para muchos de esos usuarios su primera transferencia digital fue usando Pix. Y pues eso ya significó para ellos, digamos, una entrada al sistema financiero. Y eso ha ido a la par, si se ve en la gráfica de la derecha, la línea verde son las transacciones hechas con Pix, pero ha ido a la par con el uso de otros medios de pago también digitales, como las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito. Y bueno, también otro ejemplo es que el pago en los comercios a través de estas opciones digitales proveídas por los bancos centrales es también cada vez mayor. Los comercios están aprovechando también estas tecnologías para acceder al sistema financiero. Y esto también jalonado por el hecho de que el costo para los comerciantes es mucho menor a través de servicios que son proveídos por el Banco Central. Esto pues también sin dejar de lado que es importante esa coordinación que existe entre el Banco Central y el sector privado para que se puedan aprovechar estas ventajas que ofrece la tecnología. Y bueno, finalmente pues mencionarles que desde el BIS nos encargamos de precisamente generar ese diálogo entre el sector público y el sector privado para que se aproveche de una mejor forma la tecnología en beneficio de los usuarios finales. Tenemos, por ejemplo, aquí en las Américas un grupo consultivo sobre innovación y economía digital del que hacen parte expertos en tecnología de los bancos centrales y tratamos de que haya conversación también con el sector privado para discutir precisamente cuáles son las implicaciones de estos nuevos servicios que se ofrecen en el sistema financiero. Tenemos diferentes proyectos de investigación, como ya lo mencioné, sobre el impacto de los pagos digitales en el sistema financiero. Y pues bueno, otros proyectos ya que se llevan a cabo desde el Centro de Innovación del BIS en Suiza. Pero pues bueno, voy a dejar mi intervención hasta ahí para dar tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias también a quienes nos han ido aportando comentarios o preguntas a través del chat, digamos, las estamos también nosotros recibiendo y las estamos atendiendo. Y creo que es, en verdad, Carolina, muchas gracias, muy importante y muy interesante esta visión con perspectiva comparada con lo que ha sucedido y está sucediendo en otros países y con las potencialidades que eso puede tener, pero como bien adviertes, teniendo también en cuenta pues algunas cuestiones que ameritan y requieren de una regulación precisa para que esto que constituye una enorme oportunidad al mismo tiempo, digamos, no tenga efectos colaterales que vayan a tener algún efecto nocivo, digamos, ¿no? Y creo que es muy importante, pero sobre todo esta idea de la intervención también de las autoridades en cada país para potenciar el uso de las tecnologías con una perspectiva de inclusión financiera, que me parece que también es muy relevante. Sin más, le voy a dar la palabra a Luis Bartolini, por favor. Luis, tienes la palabra para una intervención. Adelante. Pues de entrada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes, al Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y por supuesto IntelliJuris. Gracias. Y bueno, pues es un tema muy interesante. Yo quiero hacer algunas reflexiones en relación con esto. Y me voy a detener en algunos aspectos que son a lo mejor un poquito más jurídicos, precisamente atendiendo al mismo instituto. Y esto tiene que ver con algunos aspectos que se han ido dando, precisamente a raíz del desarrollo de este sector. Normalmente cuando se desarrolla un sector, entre otras cosas, lo que va a generar a lo mejor son neologismos y van a generarse una serie de aspectos que, como ya bien señalaba Aurora, pues hay que manejar a lo mejor con cuidado, porque estamos acostumbrados a utilizarlos, y esta expresión, por ejemplo, de neobancos,
pues suena bonita, suena interesante, suena padre, pero en una de esas, si la dice quien no la tiene que decir, termina cometiendo un delito, ¿no? En términos del artículo 105 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Por qué? Porque es un término definido y es un término que está regulado por la propia ley. Entonces, como hay una serie de aspectos que se dan precisamente con la creación de estos términos, ¿no? Digo, también ya se señalaba, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, de algunas instituciones bancarias que cuentan con una autorización de institución de banca múltiple, vamos a decir, tradicional, y que por ahí en algunos eventos dicen, nuestro neobanco y demás. Pues sí, efectivamente es un área del banco. O sea, al final del día es nada más un producto, estrictamente no lo hay. O sea, solamente hasta donde yo entiendo hay actualmente tres autorizaciones que están ya dadas, independientemente que estén en proceso de inicio de operaciones, ¿no? Que son Bineo, que esa creo que ya está en operación, Open Bank de Santander, y la otra es GI Banco de Banregio. Esas sí propiamente son instituciones de banca digital, ¿no? O de banco, son bancos digitales, no banca digital. Pero a ver, dentro de esta parte de la apropiación de términos, hay otro que también es muy interesante, que es el tema fintech. ¿Por qué? Porque esta palabra es una palabra que nosotros estamos tomando de este universo, vamos a decir, de este movimiento que se está dando, de esta creación de sector, y resulta que pareciera que todas las fintech necesariamente son entidades financieras reguladas y supervisadas, lo cual es un error, no es así. Pareciera entonces que todo el tema fintech necesariamente va a caer en uno de estos supuestos como los que estamos ahorita platicando, y tampoco es así. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en el caso de México, la ley, la que conocemos popularmente como ley fintech, pues es una ley de vanguardia que se publica en marzo del 2018. Y esta legislación va a comprender dos tipos de instituciones. Unas instituciones que llaman instituciones de fondos de pago electrónico y otras que se llaman instituciones de financiamiento colectivo. Otros aspectos también, está el tema de Sandbox y está también la cuestión de activos virtuales, pues eso ahorita los dejamos de lado. El punto es, estos dos tipos de instituciones son entidades financieras reguladas y supervisadas, tal cual. Igualito que los bancos, igualito que las SOFIPOS, igualito que las OCAPs, igualito que las OFOMES reguladas, por ejemplo, etcétera. Entonces, son entidades financieras reguladas y supervisadas. Y tienen un objeto pues muy específico, de hecho diría acotado, ¿no? O sea, tienen un objeto acotado. Y bueno, estos son jugadores que van a estar en este mercado, pero aquí la diferencia importante es, insisto, entender este universo, este gran universo fintech, y distinguirlo de las entidades financieras, o sea, de estas entidades de tecnología financiera que son supervisadas, que son estas dos. Hay una publicación que creo que es tal vez de las más pues ilustrativas, ¿no? Que es uno que se llama Radar Finovista, ¿no? Que se emite o se emite con cierta periodicidad, no necesariamente tan exacta, pero y en la última publicación, que de hecho está pendiente de hacerse ya la más reciente, pues todavía no sale. En esta última publicación, que corta cifras a cierre de 2022, por lo tanto inicio de 2023, se menciona que hay 650 fintechs en el ecosistema, como se le llama en el ecosistema fintech mexicano, 650. Entonces uno va a decir, oye, pues hay muchas fintech en México, sí, nada más que si las dividimos como se dividen, solo el 10% van a ser estas ITFs, que son las instituciones de tecnología financiera, IFES e IFSs. Solo el 10%, más o menos, ¿no? Y el resto, y entonces vamos a entrar en una serie de combinaciones, es como si estuviéramos viendo cómo conjuntan estos círculos, porque entonces vamos a ver que existen otro tipo de entidades financieras reguladas, supervisadas, vamos a pensar una SOFIPO, Sociedad Financiera Popular, que es fintech. ¿Puede ser? Sí. Lo que no es ITF, pero es una fintech. Y también puede haber una SOFOM fintech, claro que sí, pero no es ITF. Entonces, lo que vamos a ver es que en este conjunto, en esta suma de conjuntos, estas 650 entidades van a tener distintas naturalezas. Yo las clasifico en las que son reguladas, las que son parcialmente reguladas y las que no son reguladas. Si hablamos de un transmisor de dinero, por ejemplo, ni siquiera es una entidad financiera y sin embargo tiene parcialmente un esquema de regulación para poder actuar y termina siendo fintech, sí. Es más, algún asesor en inversión independiente podría estar en este universo, en este ecosistema fintech. Sí, y ¿saben qué? Tampoco es una entidad financiera regulada ni supervisada. O sea, lo que tiene es un registro. Entonces, vamos, esta parte es compleja, ¿no? Y creo que es un punto también a poner en la mesa, hablando de estas apropiaciones, vamos a decir, de los términos.
La otra reflexión que quiero poner también es, hablamos de inclusión financiera, que ya muy bien se ha definido tanto en la parte cuantitativa, cualitativa y demás, pero yo lo llamo a que revisemos la ley de instituciones de crédito. ¿Cuántas veces aparece la expresión inclusión financiera en la ley de instituciones de crédito? 2, gracias a la reforma de 2014. Y solo se refiere a banca de desarrollo, no a banca múltiple. Entonces, ¿y cuántas veces aparece, fíjense, en la ley de ahorro y crédito popular? Estamos hablando de inclusión financiera. Ninguna. ¿Y cuántas veces aparece cuando hablamos de la ley para regular a sociedades cooperativas de ahorro y préstamo? Ninguna. ¿Y cuántas veces aparece en la ley FinTech? Una, porque es uno de los principios rectores de la ley. Está bien, o sea, no tiene que aparecer 20 veces. O sea, al final, en la ley FinTech está puesta donde debe estar. Una sola vez, con una trascendencia completa, es un eje rector, ¿ok? Pero ¿por qué hago esta reflexión? Porque hablamos de este tema de inclusión financiera, pero también estamos hablando de actividades financieras reguladas y supervisadas. Ojo, reguladas. ¿Cuál es el objeto, el mandato que legalmente le estoy dando a las entidades para exigir que lo cumplan? Y resulta que nuestras leyes, aún las enfocadas a los sectores populares, pues no lo contemplan. Y luego decimos, oye, no estamos avanzando mucho en la parte de inclusión financiera, pues oye, es que nunca les dijiste que lo tenían que hacer. O sea, en la ley de instituciones de crédito el tema está claro para banca de desarrollo, y eso, insisto, a partir de la reforma del 14. Pero para la banca múltiple, no. ¿Y por qué? Pues por todo un poco lo que ya se ha comentado. ¿Cuáles son los costos estructurales de dar servicios en comunidades que están alejadas y que tienen una población de menos de 5,000 personas? ¿Cuáles son los problemas de infraestructura? ¿Cuáles son los problemas de seguridad? Tal cual, en nuestro país. ¿Cómo vas a hacer remesas en la Sierra de Guerrero? O sea, pues quién se lleva unos cuantos bolsas de dinero para surtir a lo mejor a corresponsales o a quien corresponda, ¿no? En la Sierra de Guerrero. Difícil, ¿no? Ok, entonces ese es otro aspecto que creo que es importante. Otro es de origen. ¿Qué es un banco? ¿Para qué sirve un banco? O sea, al final del día, si nosotros nos vamos históricamente, es una de las actividades económicas más antiguas que hay en la humanidad. Y al final, pues sí, entre otras cosas, sus funciones eran custodiar, conservar valores, y si tú quieres un valor en algún momento pudo haber sido semilla, en algún momento, y también prestar, ¿no? Entonces recibes, custodias y prestas, y obvio, pues tienes un rendimiento. O sea, básicamente, intermediación bancaria desde lo más antiguo hasta lo más nuevo. Y pasamos por todas las etapas de la historia de la humanidad y vamos a ver las distintas formas en las que esto se ha ido desarrollando, ¿no? Y los bancos, obviamente, son bancos importantes porque son confiables. ¿Y por qué son confiables? Porque pueden guardar tu dinero, tus recursos, tus valores. Con un pequeño detalle. ¿Siguen siendo los mismos valores? O sea, lo que voy es, desde que utilizamos las tarjetas de crédito, el manejo de dinero electrónico se disparó. ¿Por qué? Porque estamos hablando literalmente de la operación, ¿sí? De la utilización de estos servicios, pero que se hacen de manera virtual. ¿Por qué? Pues digo, saben, la tarjeta de crédito es un plástico que tú pones aún antiguamente, ¿no? Y con base en eso te hacían un cargo y entonces tú ya tienes ahí una deuda y etcétera, y el comercio se da por pagado. Y a través de una serie de mecanismos, no tienes que entregar el billete de 500 pesos. O sea, termina siendo un ejercicio virtual, y eso es muy antiguo. O sea, muy tarjetas de crédito. Después, no, pues tarjetas de débito. Cajeros automáticos. Todo esto es un proceso que ha ido avanzando precisamente en esta digitalización. ¿De qué? Del dinero. O sea, la clave es la digitalización del dinero. En la medida en que el dinero deje de ser dinero físico, no necesitas bancos, o por lo menos no como los conocemos ahora, porque no hay nada que conservar, o sí, pero no como se conserva ahora. Tú no necesitas bóvedas, necesitas cortafuegos que sean efectivos. No necesitas ventanas blindadas y necesitas guardias. Lo que vas a necesitar son mecanismos de ciberseguridad. Entonces, está mutando, vamos a decir, esta cuestión, y mucho de esta mutación tiene que ver con el objeto propio de la banca. Entonces,
Yo creo que es una suma de fenómenos que se están dando de manera pues concomitante, ¿no? De tal forma que esta mutación del activo principal que se comercia en la banca, que es el dinero, más todo lo demás, incluyendo hasta el tema de la pandemia, están resultando en lo que hoy estamos viendo ahorita, ¿no? Ahora, sabemos, por ejemplo, que el tema de la emisión de una moneda por parte de los bancos centrales, pues es un proceso que ya está en etapas preparatorias en algunos países, que ya está en aplicación en algunos países, y no falta mucho para que se vuelva universal. ¿Esto qué significa? Literalmente adiós los billetes. O sea, el proceso de eliminación de la moneda física, entiendas en metal o en papel, va avanzando rápido y fuerte. En esa misma medida, toda esa conceptualización del ejercicio banca tradicional, evidentemente, ya no tiene razón de ser. Y ahí es donde estas otras entidades, pues evidentemente se ponen, entre comillas, en una situación casi de igualdad. ¿Por qué? Porque al final del día, yo no necesito invertir en unas bóvedas que cuestan quién sabe cuántos millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque no voy a guardar billetes. O sea, mejor invierto en sistemas, en otro tipo de cosas, en aplicaciones. Bueno, ese es otro tema. Y por ejemplo, hablando de inclusión financiera, curiosamente, la Auditoría Superior de la Federación publica cada año su programa anual de trabajo. Pues es su obligación por ley. Y en el programa anual de trabajo de este año, que se publicó el 19 de enero en el Día Oficial, concretamente hay 4 auditorías que de alguna manera son auditorías, puede haber auditorías que son de cumplimiento y hay auditorías que son de desempeño. Estas 4 son de desempeño. Y van a incidir directamente en estos temas. O sea, de alguna manera van por la cuestión de inclusión financiera. Van a haber desempeño en la parte del sector de finanzas populares, van a haber supervisión y regulación en la parte FinTech IFPE y en la parte FinTech IFC. Entonces, ahí lo que vamos a encontrar es que, pues, circunstancialmente, en este año, el foco de la Auditoría Superior respecto de estos temas va directito por ahí. Habrá resultados entonces a lo mejor interesantes que probablemente pues saldrán, no sé si, depende cuándo esté programada, si saldrán los datos de junio, los de octubre o después, hasta febrero del próximo año, pero este es otro aspecto. En la misma lógica, la disminución de las sucursales bancarias en todo el mundo es una constante. O sea, vamos, está claro y es perfectamente cuantificable. En los países más avanzados, incluso llegan a tener procesos de disminución de sucursales que van, pues, en porcentajes del 40%. Es una cosa impresionante. Incluso en México estamos teniendo un proceso de disminución de sucursales bancarias. Por lo mismo, los costos operativos de la atención física, de los servicios financieros son muy altos y además cada vez tienen menos razón de ser. ¿Por qué? Porque las transacciones son digitales. ¿Para qué quiero tener una sucursal? ¿Cuánto me cuesta una sucursal? En todos los sentidos, arrendamiento, del local, personal, seguridad, etcétera. No tiene sentido, ¿no? Es parte de lo que está cambiando y bueno, pues tiene que ver con eso. Y bueno, ya nada más para concluir dentro de los aspectos que también en ocasiones se relacionan con esta cuestión de inclusión financiera, que yo creo que desafortunadamente esta expresión de inclusión financiera también se presta mucho como a, no sé, casi es como un must, ¿no? Es como es necesario, si vas a hablar de estos temas a fuerza, tenemos que tocar la cuestión de inclusión financiera, aunque realmente no se esté atendiendo o no se atienda con la profundidad que deba ser. Pero uno de los temas que está pendiente es concluir con la parte de Open Finance, la parte regulatoria de Open Finance, en la parte de datos transaccionales. Y bueno, por ahí dicen, no, bueno, en la medida en que esto se termine de desarrollar, lo que vamos a lograr es mayor inclusión financiera, termina siendo también un poco relativo. O sea, puedes facilitar una serie de transacciones y servicios y demás, pero yo creo honestamente que quien va a terminar siendo favorecido con eso, pues otra vez, es como decía Aurora, son las personas urbanas que están con acceso a tecnologías probablemente en Insurgente Sur, pero no necesariamente el Open Finance te va a ayudar en una población que tiene menos de 5,000 habitantes en la Sierra de Guerrero. Te da lo mismo, ¿no? Entonces digo, son algunas ideas nada más para
para poner aquí en la mesa en relación con esto, y bueno, si quieren ya incluyo. No, pues muchas gracias, Luis. Nos aportas una perspectiva muy interesante, complementaria y desafiante, que además nos lleva por la senda inevitable de pensar cuáles deben ser los marcos regulatorios y qué implicaciones lleva para los mismos, transformaciones que tienen que ver con cuestiones de hecho, es decir, las dinámicas de las tecnologías, pues son dinámicas que no se van a detener, que no se han detenido y que por el contrario se están transformando a una velocidad enorme, y lo vemos en muchos ámbitos en los cuales desde la perspectiva de el derecho y la vinculación con la tecnología y con la inteligencia artificial, pues es hoy un enorme reto, insisto, no solamente desde la perspectiva regulatoria, sino también desde la perspectiva de la transformación, en este caso lo dices con mucho tino y de manera muy interesante, del sector bancario, y hay que decirlo, a nivel global, es decir, esta no es una tendencia propia ni exclusiva de uno o de otro país, ¿no? Me parece muy interesante. Quiero agradecer a quienes nos han hecho preguntas desde el público. Voy a leer una de ellas porque conecta con este punto antes de darle la palabra a Liliana, pero la voy dejando sobre la mesa para cuando tengamos oportunidad de una breve intervención de cierre. Nos pregunta Flor de María Zavala Cueva, a quien le agradezco que lo haga. Dice, buenos días. Sería muy interesante que profundizaran en los cambios que ha tenido que realizar las autoridades financieras, áreas y subáreas, la propia estructura de los sistemas financieros en la construcción de la arquitectura financiera de la propia autoridad, los criterios emitidos por las cortes en el mundo en relación con casos en materia de esta tecnología financiera. Esa es la pregunta, una pregunta, digamos, con muchas aristas y muchas implicaciones, y quiero también hacer mención de que nuestro seminario se está también difundiendo de manera, digamos, en vivo en este mismo momento por la plataforma de IntelliJuris, y agradecer también al canal del Poder Judicial de la Federación Justicia TV por la cobertura que está dando a esta actividad académica. Sin más, y con mucho gusto le doy la palabra a Liliana Ruiz Ortega. Por favor, Liliana, adelante. Gracias, gracias Pedro, pues muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Bueno, yo justamente ahorita en mi vida profesional, las últimas 2 semanas he estado hablando mucho con personas de la inclusión financiera, entonces qué casualidad que llega a este foro donde hay que hablar también de la inclusión financiera. Y para empezar, lo que les quería platicar hoy es contarles en estas pláticas que he estado teniendo, una muy concreta con personas que trabajan en el Banco Mundial. Dos cosas que me dicen, es un hecho, y me gustaría compartirles estas 2 cosas. La primera es que es un hecho y hay mucha evidencia de los beneficios de la inclusión financiera. Hay mucha literatura, hay evaluaciones de impacto de cómo la inclusión financiera en un país ayuda al crecimiento económico del país, ayuda al empleo, contribuye también a la reducción de la pobreza. Y este es un punto que yo quise incluir aquí y que quise comentar. Incluso Carolina también lo mencionaba. Se siguen haciendo evaluaciones, sus colegas están todavía haciendo evaluaciones de impacto. Y es un punto interesante y es un punto importante porque no en todas las políticas públicas tienes tú siempre evaluaciones de impacto o que te comprueben que realmente una política tiene estas correlaciones directas con beneficios. Entonces, ese es un punto importante. Y segundo, otro punto que es un hecho que me comentaban con mucha naturalidad, es que la inclusión financiera ha tenido avances en México. Los avances que hemos tenido en inclusión financiera se ven. Es cuestión además de comparar la encuesta nacional de inclusión financiera, la ENIF, de los periodos anteriores, y vamos a ir viendo que sí se han tenido avances y sí se han cerrado brechas en inclusión financiera. Y claro, de eso vamos de eso vamos a seguir platicando, pues hay áreas de oportunidad todavía. Y bueno, entonces esa era la primera parte de mi conversación, y ahora nos vamos a las áreas de oportunidad. Bueno, sabemos que, como lo han mencionado mis colegas aquí en la mesa, pues todavía hay áreas excluidas en México, excluidas del sistema financiero, que lo mencionaba también Aurora en su presentación, ¿no? al explicarnos qué es la inclusión. Entonces, por ejemplo,
cuando nosotros analizamos los datos del país y vemos a la población que está en condiciones de pobreza y la población que no está en condiciones de pobreza, pues vemos una primera área de exclusión de los instrumentos financieros. Por ejemplo, si nosotros comparamos, yo traigo ahorita los datos de 3 servicios financieros. El acceso a tarjetas de crédito, la población que está en condiciones de no pobreza, 37% de la población tiene acceso a algún crédito, alguna tarjeta de crédito, algún crédito, mientras que cuando nosotros comparamos con la población que que tiene condiciones de pobreza, este porcentaje es de 18%. Estos son datos de 2021. Y bueno, después, cuando nosotros vemos, por ejemplo, otro instrumento financiero como es contar con un tipo de seguro, la población que está en condiciones, que no está en condiciones de pobreza, 23% de esta población cuenta con un instrumento de seguro, mientras que la población que está en condiciones de pobreza, únicamente 5% tiene un acceso a un instrumento como un seguro, algún tipo de seguro. Empezamos a ver aquí brechas importantes entre un grupo y el otro. Y finalmente, cuando vemos un instrumento para algún tipo, un instrumento de ahorro para el retiro, observamos lo mismo. 82% de la población que no está en condiciones de pobreza tiene un tipo de instrumento así para este fin, mientras que solo 18% de la población en condiciones de pobreza tiene algún tipo de instrumento para ahorrar para su retiro. Entonces, ahí empezamos a ver estas desigualdades cuando analizamos y dividimos la población que está en condiciones de pobreza y la que no está. Y bueno, otra desigualdad que podemos observar con los datos es lo que también mencionaban mis colegas aquí en la mesa, y son las brechas de género. Aunque hemos visto avances y hemos visto que se han ido cerrando las brechas de género en el acceso a servicios financieros, pues todavía hay brechas importantes. Una, en el tema más básico que, por ejemplo, mencionaban Aurora y Carolina, es en tener un instrumento financiero, ya sea una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro, un crédito, una cuenta para el retiro. Cuando vemos los datos, 73% de los hombres tienen acceso a un tipo de instrumento financiero como el que les estoy mencionando, comparado con 62% de las mujeres. Entonces todavía vemos ahí una diferencia de 11 puntos porcentuales, que es una diferencia importante. Entonces, bueno, también como ya mencionaban mis colegas, vemos una diferencia importante en las regiones del país. En México, alrededor de 70 millones, más de 70 millones de personas tienen un teléfono celular inteligente, un smartphone. Y estos teléfonos inteligentes y los teléfonos celulares, como mencionábamos también aquí, pues son los que han también tenido un papel muy importante en el éxito de la banca digital, porque pues la banca digital, la gran mayoría de las transacciones también se llevan a cabo gracias al teléfono celular. Y bueno, cuando vemos nosotros también la distribución de los teléfonos celulares en el territorio mexicano, inteligentes, pues también vemos que hay diferencias importantes entre los estados. La mayoría de estos teléfonos inteligentes están en los estados, están en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Baja California, y cuando nosotros comparamos esto, por ejemplo, con estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Entonces, pues ahí vamos viendo todavía estas áreas de oportunidad que también comentaba Luis, ¿no? Entre las áreas rurales, entre las áreas urbanas, y toda la complejidad de también, precisamente por estos temas de infraestructura, de conexión a Internet, toda la complejidad para llevar el acceso a estos servicios digitales a estas áreas.
Y bueno, ahora México es un país que ha presentado un dinamismo importante en el tema de la banca, de los bancos digitales. Ha habido un crecimiento desde 2018. Eh, y bueno, a pesar de que ha habido este crecimiento, y digamos que México es uno de los países de América Latina que tiene todas las condiciones y todo el potencial para que esto siga avanzando y siga con este dinamismo. A pesar de esto, algunos, por ejemplo, estudios recientes del BID, lo que mencionan es que estos bancos digitales, a pesar del crecimiento que han tenido en México, em, no se han dedicado a brindar estos servicios digitales y financieros a los segmentos que están excluidos del sistema financiero, tanto como lo han hecho en otros países. Es decir, en México lo han hecho de menor forma, esta inclusión financiera a segmentos excluidos del sistema financiero que comparado con otros países de América Latina. Entonces, eso es una cosa que se señala y bueno, que también es un área de oportunidad para estos bancos digitales en México. Y bueno, aquí en este tema, a mí me parece que pues hay áreas, un papel de los bancos digitales es seguir analizando estos sectores que están subbancarizados o que no están bancarizados, pues para ver cómo se pueden ofrecer estas soluciones. La propia naturaleza de los bancos digitales es ser innovador, es justamente por su propia naturaleza acercarse a los sectores que no están bancarizados o que están subbancarizados. Entonces, es continuar analizando cómo se puede atender a estos sectores. En algunas cosas que hemos escrito, dos sectores que de manera natural, obviamente por ser mexicanos se nos vienen a la cabeza, es, que ya lo mencionaba Carolina, es el sector pues de las remesas. Todos estos, pues es un sector que su importancia económica es muy importante. Todas estas transacciones que requieren hacer los mexicanos que no están aquí en México, los que están trabajando y viviendo en Estados Unidos. Y ahora, pero no nada más son ellos, es por otro lado los hogares receptores aquí en México. Y no nada más es el servicio de enviar la remesa, sino que explorar el potencial de otros servicios financieros para los hogares que reciben estas remesas, y me refiero a cuentas de ahorro para el retiro, seguros, etcétera, que sabemos que en estos servicios todavía hay brechas importantes, ¿no? Y bueno, otro sector que quizás se podría explorar es el sector de las trabajadoras del hogar. Este sector, pues ha habido reformas para acercar a este sector a la seguridad social y que puedan tener también estos beneficios de estar afiliadas en concreto al IMSS. Entonces, sería un sector también en el que se ha estado trabajando, que se ha puesto que se ha intentado visibilizar, acercarlo de alguna forma a estas prestaciones y podría ser un sector también importante. Y también al saber que la gran mayoría de estas trabajadoras del hogar pues son mujeres, casi el 90%, 89% son mujeres. Entonces, bueno, son dos sectores que hemos pensado en los cuales se podría continuar para trabajar en ellos, en diversificar los servicios que se les ofrecen, utilizando pues estas nuevas tecnologías. Y bueno, pues me parece también por el otro lado, que he estado hablando mucho de inclusión financiera, también he tenido acercamiento con algunos bancos digitales y también ellos plantean que todavía es necesario seguir, y yo creo que aquí que hay muchos abogados,
sigue siendo necesario revisar la ley FinTech, por ejemplo, para facilitar la creación de estas sociedades, para reconocerlas, porque hay de muchos tipos. Entonces, a mí me parece que debe de haber este acercamiento entre lo que los bancos digitales consideran como necesidad para que ellos puedan brindar un mejor servicio y para que ellos sean reconocidos en todas las diferentes figuras en la ley. No sé si es en todas las figuras posibles, pero entonces me parece que hay esta necesidad de diálogo y de acercamiento entre pues estos bancos y los reguladores, ¿no? Para ir llenando estas áreas de oportunidad y estos vacíos que todavía ellos detectan. Y bueno, pues yo con eso concluiría. Muchísimas gracias, Liliana. En verdad, también por esta visión que complementa, me parece muy bien cómo se ha venido desarrollando la mesa, sobre todo por mirar, digamos, estructuralmente en dónde se encuentran desigualdades de facto que a la vez potencian el fenómeno de exclusión también en esta materia. Es decir, quien se encuentra en una situación de mayor desventaja se encuentra también en esta situación en un grado de mayor exclusión, y creo que es un tema muy importante. Nos hacen algunos comentarios en el chat. Voy a leer uno que me parece que es interesante en los términos en los que está planteado. Es de Carmen Gisela Castillo Durán y dice: ahora habrá que cuidar que esta inclusión financiera no se afecte la salud financiera, ¿no? Es una reflexión que creo que merece la pena. No sé si hubiera alguna pregunta en la mesa. Lo único que pediría, perdón, sin darte todavía una brevedad a lo máximo posible para regresar a la mesa, pero adelante, por favor. Y aquí tienes un micrófono si lo quieres tomar, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Soy Álvaro Bertiz, profesor de la Universidad Panamericana. ¿Ahí me oyen? Sí, Sí, te oímos. ok. Y socio del despacho DGA. Yo primero quería felicitar a la Comisión Nacional Banca de Valores porque ha hecho un gran esfuerzo para efectos de mejorar la inclusión financiera en el país, ¿no? Y también quiero exponer la gran importancia y la gran oportunidad que tiene la Comisión para efectos de hacer un cambio real en el país en términos de inclusión. México es un país que ha dado grandes emprendimientos, el surgimiento de grandes empresas digitales financieras, no las voy a catalogar, incluyendo famosos neobancos, pero creo que un gran reto que tiene la Comisión es apoyar esta innovación y fomentar este desarrollo para efectos de no limitarlo, ¿no? Pensando que son sectores que se han mantenido en un status quo por muchísimo tiempo. O sea, los bancos han sido bancos siempre, ¿no? Bajo ciertas normatividades, etcétera. Entonces, mi pregunta a Aurora, que hace mucho no te veía, pero me da mucho gusto verte hoy, es: ¿cómo están del lado de la Comisión atendiendo este tema para efectos de que se siga fomentando el desarrollo de estas tecnologías y estos modelos de negocio innovadores, muchos que están por entrar hasta como banca múltiple, para efectos de que puedan seguirse desarrollando, fomentar la competencia y permitir grandes oportunidades y mejores precios, costos, inclusión a la sociedad? Muchísimas gracias por la intervención. Regreso a la mesa, ahora sí, para unas intervenciones más breves de cierre, en el mismo orden en el que dimos la palabra en la primera ronda. Le pediría, por favor, a Aurora que pudiera comenzar respondiendo a las preguntas que hay o también reaccionando a alguna de las ponencias que se han presentado en la mesa. Adelante, por favor. Bueno, las dos, brevemente. Bueno, pues sí, en la comisión sí hay un gran trabajo al interior. Hay reuniones entre todas las áreas en las que cada una pues, trae a la mesa todas estas preocupaciones que conocemos por personas que se acercan a nosotros o por algún tema que, como han comentado mis compañeras, pues está en el ambiente en general, y que es este tema de inclusión y de bancos digitales. Sí hay un trabajo al interior de la comisión con las diferentes áreas, particularmente no me toca ver el tema regulatorio, pero sí sé que lo hay, que sí hay este trabajo, sobre todo encaminado a toda la protección. Y como nos decían, que pues que esto no afecte la salud financiera, ¿no? La protección al inversionista, la protección a sus datos, todo un tema de
de seguridad, ¿no? Que todo esto que nos traiga nueva la tecnología, pues no sea una puerta a todo el tema fraudulento, ¿no? Sino que sí haya un fortalecimiento. Segundo, pues no me queda más que agradecer al instituto esta invitación para compartir muy básicamente todo el tema de inclusión. Esto puede dar para horas, y si le rascas, puedes seguirte hablando de todos los temas que esto conlleva. Aquí lo importante es que las personas que realmente lo necesitan puedan acceder al servicio financiero, como sea, a través de las llamadas fintech, Luis, a través de estos bancos digitales que pues, finalmente les van a dar esta facilidad. Y mi conclusión es que, bueno, pues desde este lado trabajamos para que esto pueda ser posible. Gracias. Muchísimas gracias, Aurora, y me parece que es una idea muy puntual y al mismo tiempo muy potente y que creo que además orienta, digamos, el tipo de vinculación virtuosa que nosotros aquí intentamos explorar en la línea de investigación entre tecnologías, desarrollos tecnológicos y ampliación de derechos en distintos ámbitos temáticos, en este caso en el ámbito de ampliación de inclusión financiera. Muchas gracias. Carolina, por favor, ¿algún mensaje? Bueno, pues si yo quisiera tratar de responder las preguntas que han hecho y también Por favor. reaccionar a lo que dijo Luis respecto a que, bueno, es cierto que necesitamos una definición de qué es un neobanco, qué es un banco digital y cuál es la diferencia de este tipo de entidades respecto a la banca tradicional. Pero creo que ahí también el reto que tienen las autoridades regulatorias es encontrar un balance entre demasiada regulación que evite la innovación, o sea, o que no deje innovar, y también de pronto dejar por fuera, bueno, pues cierto tipo de obligaciones que cumplen los bancos tradicionales para hacer frente, por ejemplo, a temas de riesgo operativo y temas de competencia. Hay un enfoque, por ejemplo, que es el promovido desde el Foro de Estabilidad Financiera del BIS, que se basa en el principio de misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. Y también es un enfoque, por ejemplo, que ha tomado la Unión Europea de primero empezar a definir, por ejemplo, cuáles son los proveedores, los que entran en el grupo de proveedores de servicios de pagos, cuáles son las actividades que esos proveedores de servicios de pagos, sean bancos, sean neobancos o fintech, cuáles son esas actividades que ofrecen y, digamos, qué de la regulación que hay actualmente aplicaría para esos servicios que se ofrecen con base en los mismos riesgos que, digamos, hay para este tipo de entidades. Entonces, creo que sí, el reto es encontrar ese balance en donde no haya una regulación, digamos, particular para este tipo de entidades que puede, como digo, permear la innovación en el sistema, pero que sí tenga en cuenta, pues, otro tipo de obligaciones que deben cumplir para que puedan participar, digamos, en libre competencia con los demás bancos tradicionales. Y pues bueno, yo con eso cerraría mi intervención. Pues me parece importantísimo y me parece más muy venturoso que sea Luis quien tendrá la palabra a continuación. Creo que sí, esta ecuación, que nada más quisiera decir, Carolina, que cuando pensamos en los temas, no solo de tecnología, pero de tecnología, este difícil equilibrio entre regulación, innovación en entornos seguros aparece de manera constante. Cuando abordamos temas vinculados con inteligencia artificial en distintos ámbitos, quizá incluso para el derecho es el reto más importante a nivel global el día de hoy, y sabemos que hay intentos, algunos más exitosos de otros, pero siempre existe el riesgo de que el exceso regulatorio inhiba la innovación en estas materias. Adelante, Luis, por favor, tienes la palabra para tu mensaje final. Sí, gracias. Bueno, yo creo que coincido con esa problemática, vamos a decir, lo difícil que es equilibrar el hecho de que exista una regulación que sea suficientemente amplia, concreta, detallada y más, y que al mismo tiempo no se convierta en una barrera de tal forma que pues que pueda haber innovación y que pueda haber evolución del sistema. Eso yo creo que es la alquimia difícil de lograr, ¿no? Pero
Pero eso no quita que es uno de los retos también que hay que trabajar sobre eso, si me explico, o sea, vamos, sí está muy difícil, pero al final del día creo que es por donde hay que ir. En esa parte, yo sí reitero la importancia, vamos, de no dejarnos llevar, vamos a decir, por toda esta parte, pues, coloquial, un poco de modelo, de sector, etcétera, porque la realidad es que estas entidades, al ser entidades reguladas, sí están sujetas a una serie de obligaciones y también, vamos a decirlo, en el propio interés de los usuarios. O sea, lo que voy es, a mí se me hace un poco peligroso decir que una IFPE es un neobanco cuando no tiene ninguna garantía de los depósitos. Y un banco sí lo tiene, porque tiene el IPAP. O sea, el usar este lenguaje de esa manera tan libre, vamos a decir, ¿no? En términos de cómo se está acostumbrando a hacer, al final del día, al primero que va a poner en una situación de riesgo es al usuario. Entonces, digo, eso es parte de esta complejidad. Ahora, yo creo que esto a qué lleva, pues que a lo mejor lo que hay que hacer también es revisar las figuras que tenemos. O sea, a lo mejor si nosotros vemos nuestro menú de restaurante y vemos que tenemos Sofipos, Sofomes, estos tipos de ITFs, bancos, banco de nicho, banco no de nicho, etcétera. Todo eso creo que es parte de la tarea. O sea, a lo mejor es decir, oye, mi carta tiene todos estos productos en el menú. Y en algunos casos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vas a tener un arbitraje regulatorio. O sea, lo que voy es, esta figura probablemente va a prácticamente empatar con esta figura de acá, pero con un precio más barato. Y podemos decir Sofipo y banco. Entonces, ahí tenemos un aspecto que es propiamente regulatorio, en donde en esta reingeniería creo que se debía de considerar precisamente para poder modernizar el marco regulatorio, pero en ese sentido, o sea, para que las figuras que queden sean las figuras que queremos, las figuras que se necesitan, y no nada más pues las que están. Si me explico, estamos administrando las figuras que están conviviendo con lo nuevo, y ahí es donde creo que es parte del tema, y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, se mencionaba con información, de hecho, del propio BIS, ¿no? Si nosotros nos comparamos con Latinoamérica, porque en la gráfica pues estaba la parte de Latinoamérica y una parte acá de otros países, Europa, así y demás. Pero dentro de Latinoamérica, México está muy por debajo en inclusión financiera. O sea, muy por debajo. Estamos muy por debajo de Brasil, estamos muy por debajo de Colombia, estamos muy por debajo incluso de Argentina. Y claro, hay indicadores que van a servir para generar todo esto que está perfectamente determinados por los estudios del propio BIS, ¿no? Por ejemplo, es que tienes una tarjeta de crédito, entonces estás en esta columna. Es que tienes una tarjeta de débito, estás en esta columna. Es que tienes las dos. Entonces estás en esta columna y eso te mueve los porcentajes. Pero en términos generales andamos por ahí del 35, 40, ¿no? Pero así muy, muy favorablemente, cuando en otros países que son comparables, pues andan arriba del 56, del 60 y tantos. Entonces, o sea, esa es la realidad, comparándonos con equiparables, ¿no? Y por eso, bueno, pues creo que sí hay una buena tarea por delante desde ese punto de vista. Y bueno, pues creo que ya serían nada más los comentarios. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Luis. Y de nuevo, creo que la visión comparada es muy elocuente y hay que tenerla presente porque siempre hay que mirar experiencias exitosas ahí en donde las haya, sobre todo en contextos en los cuales las herramientas a las que podemos acceder son equivalentes, son similares. Liliana, por favor, adelante con tu intervención. Bueno, ya nada más para cerrar, del comentario que hicieron hace ratito de que esperemos que esta inclusión financiera no vaya a afectar a nuestra salud financiera. Tiene toda la razón y por eso estos programas de inclusión financiera tienen que venir acompañados de educación financiera. Generalmente van de la mano porque sí, vas a darles acceso a estos instrumentos, pero tienen que saber cómo funcionan estos instrumentos, cuáles son los riesgos, cómo manejarlos justamente, pero totalmente de acuerdo con lo de la salud financiera. Y finalmente con lo de, con este equilibrio de cómo la regulación no sea excesiva para que no afecte la innovación, pero al mismo tiempo los usuarios estén protegidos en sus datos personales, que los usuarios estén protegidos.
Entonces, me parece que sí, las leyes, la de México, la de otros países en América Latina, han tratado de incorporar figuras para propiciar la innovación. Por ejemplo, esto que llaman, me parece que en la ley de Chile, estos espacios controlados. ¿No? Entonces me parece que es una forma de ir metiendo en la ley este tema para que sí se permita la innovación en estos espacios controlados. Entonces habrá que seguir analizando los casos en estos espacios controlados y cómo han funcionado, ¿no? Y bueno, yo ahí cerraría. Muchas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias a todas y a nuestro panelista. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado a esta actividad académica que, como les decía, es la primera de una serie de actividades sobre esta misma temática que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su línea de investigación sobre Derecho e Inteligencia Artificial e IntelliJuris llevaremos a cabo en los próximos meses. En verdad, muchas gracias y esperamos contar con su asistencia, presencia y acompañamiento en el resto de las actividades. Muy buenos días a todas y a todos.